La adenoiditis aguda, clásicamente denominada también como criptolinfoiditis, básicamente es una inflamación infecciosa transitoria de la amígdala faríngea. Esto generalmente se desarrolla o se encuentra dentro de un cuadro séptico inflamatorio que afecta las vías respiratorias superiores y que frecuentemente también afecta las cavidades nasosinusales y la orofaringe, y con menor frecuencia también puede afectar a la laringe. Este es una enfermedad o es un proceso que mayoritariamente lo encontramos en edades pediátricas, en la cual también podemos observar que existe compromiso de otras estructuras como la trompa de Eustaquio y el oído medio, en el cual vamos a observar signos y síntomas de otitis media aguda. Dentro de la etiopatogenia, la adenoiditis aguda es producida por la interacción de microorganismos infecciosos que actúan sobre el tejido linfoide del adenoides. Además, también se han descrito otros factores como los microorganismos, entre los cuales encontramos principalmente el rinovirus, virus para influenza y de la influenza. Y otros virus que pueden causar adenoiditis aguda son los que generan enfermedades exantémicas. Toda la interacción de estos microorganismos mencionados producen un proceso infeccioso inflamatorio que tiene características catarrales. Generalmente o clásicamente la sepsis aguda se produce en dos tiempos. En el primero, que frecuentemente está precedida por una rinitis vírica, se caracteriza por infección viral. Y en el segundo encontramos ya una sobreinfección bacteriana, en la cual los principales microorganismos incluidos son Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Por otro lado, también los factores medioambientales juegan un papel muy importante, porque existen cambios bruscos de temperatura atmosférica y también el descenso térmico ambiental y corporal propio del paciente favorecen los procesos víricos inespecíficos. Otros factores que se han descrito que pueden influenciar sobre el desarrollo de la adenoiditis aguda es la inmadurez inmunitaria de los pacientes que se encuentran en niños menores de 8 años y la escolarización y el nivel socioeconómico familiar, que también puede ser un factor de riesgo o factor determinante para el desarrollo de adenoiditis aguda. Dentro de la anatomía patológica encontramos cambios a nivel macroscópico como microscópico. Macroscópicamente encontramos que la amígdala faríngea se encuentra tumefacta, así como también abundante secreción mucopurulenta y secreción fibrinosa. Asimismo encontramos intensa infiltración vascular en la amígdala faríngea. Microscópicamente observamos criptas que contienen abundantes restos de células epiteliales descamadas, así como abundante producción leucocitaria y vasodilatación. También aparece exudado intersticial. Los signos y síntomas o el cuadro clínico de la adenoiditis aguda comienza con las características de una viriasis de las vías respiratorias superiores, que generalmente se inician con una rinitis vírica. Los síntomas iniciales suelen ser una rinorrea fluida, transparente o blanquecina. También los pacientes presentan estornudos con frecuencia e inclusive, debido a que existe una congestión nasal, va a darse lo que es una insuficiencia respiratoria. También los pacientes presentan malestar general, artralgias y sensación de debilidad, e incluso algunos de ellos pueden presentar sensación febricular. Y si estamos frente a un niño, todo esto se expresa en forma de irritabilidad. Cuando existe colonización vírica, la primera consecuencia es el empeoramiento de la sintomatología respiratoria, de modo que a la rinitis se asocia una obstrucción de la rinofaringe. Existen cambios en la resonancia de la voz, apareciendo también una rinolalia clausa, la cual es básicamente una alteración en la articulación de algunos fonemas o ausencia total de ellos. A medida de que la enfermedad transcurre, se produce la aparición de abundante secreción de moco y fibrina. Gran parte de la secreción no se expulsa a través de la fosa nasal, discurre hacia la orofaringe y cae por la pared posterior de la misma. Y cuando realizamos una orofaringoscopía con depresor, vamos a poder visualizarlo. También existen cefaleas, y estas cefaleas son producidas primero por acción vírica sobre los nervios periféricos, segundo por fenómenos de compresión que la amígdala faríngea ejerce sobre las paredes de la faringe, y tercero por presión de los cornetes contra las paredes de la fase. Cabe recalcar que la mucosa de los cornetes también se encuentra muy inflamada. Los pacientes también tienen sueño poco acogedor o sueño interrumpido, debido a que existe falta en la ventilación nasal, y son frecuentes que existen ronquidos, y en los niños esto se puede presentar en fenómenos de apnea. La sintomatología general puede empeorar porque existe un aumento de la tumefacción cérvico-facial y también porque esta entidad
logra desarrollar lo que son las adenopatías, y cuando nosotros estemos realizando el examen físico del paciente, estas van a resultar dolorosas al tacto. La localización más frecuente es la región de los ganglios retroespinales yugulares altos. Cuando hay contaminación bacteriana, la rinorrea se torna hacia una coloración amarillenta verdosa y espesa. Esta es expulsada en modo de rinorrea o en forma de esputo cuando alcanza la orofaringe. El aliento en estos pacientes suele ser fétido y las cefaleas pueden empeorarse. El cuadro sintomatológico indica la transformación de una infección vírica en bacteriana cuando aparece fiebre elevada o de difícil control, y las adenopatías cervicales son muy voluminosas y claramente dolorosas para el paciente. En esta fase existe un abatamiento del estado general. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad se debe plantear principalmente con otras enfermedades infecciosas que afectan la vía respiratoria superior, como son las rinitis agudas, amigdalitis agudas, faringitis y las laringitis agudas. Algunos niños también pueden asociar lo que son cuadros bronquiales agudos. La historia natural de esta enfermedad termina en resolución espontánea de los síntomas sin complicaciones. Como ya hemos dicho, puede haber coparticipación de otros órganos, fosas nasales y senos paranasales, así como del oído medio y bronquios, pero realmente esto se trata de una coparticipación más que de complicaciones. Dentro del tratamiento, la primera pauta o lo que se recomienda en primera instancia es la observación. Esto se debe hacer siempre y cuando el paciente pueda tolerar los síntomas, ya que en el plazo de unos días o a medida de que la enfermedad evoluciona en el tiempo, hay una remisión sintomática espontánea. Asimismo, dentro del tratamiento farmacológico, se pueden suministrar fármacos analgésicos e inflamatorios para que el cuadro de esta entidad sea un poco más tolerable. Los fármacos antihistamínicos también son recomendados porque estos mejoran o ayudan en la congestión y por lo tanto la respiración será más adecuada. Se recomienda también a los pacientes que se realicen lavados isotónicos de la nariz, ya que esto ayuda a mantener la rinofaringe en una situación de mayor limpieza, con lo que se va a mejorar la rinorrea. Dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, también tenemos el tratamiento antibiótico. Este únicamente se debe prescribir en pacientes en los que tengamos evidencia de infección bacteriana o cuando estemos seguros de que existe coparticipación amigdalina palatina, traqueobronquial u ótica, o cuando el cuadro clínico que presenta el paciente refiere una fiebre elevada o de difícil control. Entonces, si nosotros estamos seguros de que debemos dar antibióticos a nuestros pacientes, los indicados son la amoxicilina más ácido clavulánico y la cefalosporina. En caso de que nuestros pacientes resulten alérgicos a la penicilina, los macrólidos o el trimethoprim sulfamethoxazol son de elección. Adenoiditis crónica es una afección inflamatoria y séptica de la amígdala faríngea. Está caracterizada por cambios tisulares irreversibles en forma de fibrosis, necrosis, descomposición de la trama linfoide y epitelial. Son de evolución larga e insidiosa. La mayor parte de estas cursan con un fenómeno de hipertrofia de la amígdala faríngea. Etiopatogenia. Son enfermedades propias de la infancia y en su desarrollo influyen múltiples factores, entre los que tenemos. Primero, factor constitucional. Es frecuente en niños con un hábito constitucional asténico adenoide. Está caracterizado por escasa masa muscular, hábito sifótico, estructura craneal estrecha, predilección al desarrollo exagerado del tejido linfático en zonas como axilas, cuello e ingles. Presentan palidez. La hipertrofia del tejido linfoide del anillo linfático de Waldeyer se presenta en la amígdala faríngea y en las amígdalas palatinas. Por último, el paladar ojival. 2. Agentes infecciosos. Provienen de la flora mixta, principalmente el Streptococcus. 3. Adenoiditis agudas a repetición. No son habituales, pero pueden darse cuando las infecciones agudas son seguidas y ocasionan cambios en forma de fibrosis. 4. Otros mecanismos, entre los que tenemos desarrollo inmunitario deficiente en niños. Sintomatología y exploración. La máxima expresión se da en niños que presentan la denominada facies adenoide. En ellos los síntomas característicos son: primero, insuficiencia respiratoria nasal bilateral. Esta se presenta por bloqueo de las fosas a nivel de las coanas y la rinofaringe. 2. Rinorrea. Va a ser bilateral, espesa y amarillenta verdosa. 3. Halitosis matutina. Se da por éstasis de moco pus. 4. Rinolalia clarisa.
debido a la ocupación de la rinofaringe por la masa adenoides. 5. Ronquidos. Son frecuentes durante el sueño y pueden estar asociados a periodos de apnea. El apnea es el signo más alarmante de esta enfermedad. 6. Tos. Se presenta durante el sueño y se da por el goteo de moco pus, que desde la rinofaringe pasa hacia la faringe y luego a la laringe. 7. Respiración bucal, dientes procidentes y la falta de atención intelectual se presentan debido a un sueño deficitario secundario a la mala respiración realizada por estos niños. Esto va a hacer que estos niños con frecuencia baben y tengan el aspecto de distraídos o absortos. 8. Fenómenos óticos. Se presentan por el bloqueo de la rinofaringe y la contaminación de la misma por medio de la trompa de Eustaquio hacia el oído medio. Cuando llega hacia el oído medio se pueden producir otitis medias agudas, otitis medias crónicas secretoras o supurativas. 9. Cefalea. Este síntoma es inespecífico, sin embargo puede presentarse. Síntomas generales. Son discretos y entre ellos tenemos febrícula errática, astenia, bradipsiquia, mal estado general, inapetencia. Todo esto está asociado al ámbito constitucional. Exploración. Aquí podemos ver los siguientes signos. Palpación cervical. Demuestra la existencia de adenopatías bien desarrolladas, principalmente en el ángulo submandibular, en la proximidad de la punta de la mastoides donde se palpan las adenopatías del hueco retroespinal. Estas adenopatías tienen las características propias de un proceso infeccioso crónico, es decir, van a ser dolorosas, blandas y móviles. 2. Palpación de la vegetación mediante el tacto. Lo realizamos con el dedo índice. Es una maniobra clásica en tendencia a la regresión. Cuando los síntomas están presentes, no es necesario realizarlo, puesto que es un poco molestoso para los niños. 3. Radiografía de cráneo. Se realiza con la boca del niño abierta, en proyección de perfil. Esta de aquí nos va a mostrar la existencia de una imagen con una densidad de partes blandas. Diagnóstico. Pues bien, para realizar un diagnóstico oportuno y correcto tenemos que saber que es netamente clínico, ya que va a depender de la sintomatología y los datos de la exploración. Continuando tenemos lo que es diagnóstico diferencial. Aquí van a existir de dos clases, la que podemos decir en niños y en adultos. Empezando con niños, el principal diagnóstico diferencial puede ser cuerpo extraño, ya que va a ser bilateral en una fosa nasal, lo que produciría un cuadro de rinorrea similar, y la diferencia con este sería la fetidez del moco, ya que sería mucho más acusada. Al hablar de adultos, tendríamos una neoplasia rinofaringea, ya que en una criptolinfoiditis puede aparecer. Debemos valorar una vez transcurrido el proceso infeccioso, y se van a diferenciar las adenopatías inflamatorias por ser duras, indoloras, que tienden a fijarse en un plano profundo, y en caso de duda o como confirmación, la palpación se complementa con una punción de aspiración con aguja fina de la adenopatía. Al hablar de evolución y complicaciones, el transcurso natural de la enfermedad con el paso de los años es hacia la remisión de los síntomas. Sin embargo, se valora el efecto que sobre el desarrollo general del paciente puede tener el permitir una evolución espontánea. Si empezamos con una de las complicaciones más graves, vamos a tener la desaturación de oxígeno. Se va a deber a una consecuencia de las apneas. Cuando este hecho se presenta, no debe ser desvalorado bajo ninguna circunstancia ni consideración. Lo que necesitamos es atender al niño lo más antes posible, manteniendo a este paciente en observación hospitalaria hasta que se pueda programar la adenoidectomía. Otras complicaciones pueden ser de tipo óticas, las etmoiditis, las laringitis, especialmente en su modalidad subglótica, y las infecciones recurrentes del árbol bronquial. Al hablar de las complicaciones menos frecuentes, tenemos la tortícolis. Esta va a ser de origen rinofaringeo, pero cuando se presentan, por lo general generan alarma.
Se producen por una contractura del músculo esternocleidomastoideo o de la musculatura prevertebral, debida a las adenitis en la región alta del cuello o en la región prevertebral. Con mayor frecuencia, los ganglios del espacio retrofaríngeo son los causantes de este fenómeno contractural. Cuando afecta al músculo esternocleidomastoideo, se producen fenómenos de lateropropulsión cervical, mientras que a diferencia que cuando se produce contractura de la musculatura prevertebral, aparece un síndrome denominado de Grisel. En cambio, tiene la característica de hiperextensión. Tratamiento. En el tratamiento vamos a enfocarnos de dos tipos. El primero va a ser un tratamiento farmacológico, es decir, conservador. Cuando tenemos una adenoiditis crónica con o sin hipertrofia, este de aquí no ofrece buenos resultados. No obstante, se ha podido o se puede usar la pauta terapéutica básica con antibióticos, como por ejemplo la amoxicilina con ácido clavulánico, cefalosporinas, macrólidos, pero sin embargo tienen poca acción, ya que el tejido adenoideo presenta lesiones ísticas irreversibles que dificultan la acción del fármaco. Entonces lo que va a permitir es favorecer la proliferación bacteriana. Por tanto, esta pauta terapéutica conservadora solo debe aplicarse en aquellos pacientes en los que el nivel de infección es bajo y con escasa sintomatología. Se presentan en algunos de los factores que están contraindicados la adenoidectomía, que es la técnica quirúrgica de elección en el tratamiento de la adenoiditis crónica con o sin hipertrofia. Al segundo punto vamos a hablar de lo que es el tratamiento quirúrgico. Como ya había mencionado antes, la adenoidectomía es la técnica de elección para la supresión de la amígdala faríngea y constituye un tratamiento altamente eficaz, aunque debe tenerse en cuenta que la vegetación adenoidea tiene capacidad proliferativa y por ello, incluso realizando correctamente la adenoidectomía, es posible su reaparición en unos meses, días o inclusive años. Es especialmente probable en los casos con hipertrofia acusada. Esto hace referencia a que no ocurre lo mismo tras una amigdalectomía. El principio general de la adenoidectomía consiste en la resección de la amígdala faríngea mediante el legrado a través de la cavidad oral. Al hablar de indicaciones, vamos a enfocarnos primero en las absolutas. Absolutas van a ser en caso de que el paciente presente apneas, fascias adenoides en fase de estado, fenómenos ópticos frecuentes, hemoiditis en la infancia. Continuando con las indicaciones, tenemos las de tipo relativas. Va a ser la sintomatología dependiendo del paciente, es decir, la capacidad respiratoria que ejerce o que tiene el paciente al momento de realizar un ejercicio físico. Puede ser la litosis, la rinorrea, la presencia de adenopatías, entre otras. Si hablamos también de indicaciones, tenemos que hablar de contraindicaciones. Son dos de las principales. La primera va a ser una hendidura palatina y la segunda enfermedades sistémicas de cualquier tipo. Es necesario tener en cuenta que se recomienda en edad óptima una adenoidectomía entre los 3 y los 7 años. No obstante, en niños mayor de edad con indicación de amigdalectomía y que además presenten sintomatología adenoide. Es poco frecuente, pero sin embargo existen complicaciones de esta cirugía o este proceso quirúrgico denominado adenoidectomía, como por ejemplo una de las principales puede ser una hemorragia intraoperatoria y también tenemos el caso de una hemorragia postoperatoria. La segunda complicación más frecuente puede ser un desgarro de la musculatura faríngea. Y también podemos ver o se ha visto el caso de un desgarro de la musculatura faríngea prevertebral.